Le habla el pastor Carlos Machado. Cuando viene el mandamiento de no provocar a ira a los hijos, se pretende que el padre haga una introspección de su propia vida y evite aquellos que sabe que estuvo mal, cambiando y transformando su propia forma de ser. Por eso, algunos textos que son muy difíciles para algunos son fáciles cuando se ven a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué Dios manda apedrear a los hijos rebeldes en Deuteronomio 21, del 18 al 21? El pasaje dice: cuando alguno tuviere hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar suyo, y dirán a los ancianos de la ciudad: Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán con piedras y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Antes de emitir un juicio, debemos considerar que este pasaje sucedió en la ley de Moisés, lo cual indica claramente que todo pecado se debe pagar con la muerte. Aunque habían leyes menos severas, la pena de muerte era una norma en la ley de Moisés. La venida del Señor Jesucristo tiene como objetivo eliminar la pena de la muerte que la justicia demanda del pecador. Por eso, la ley que parece severa es realmente la consecuencia de la desobediencia. En segundo lugar, esta ley no se aplicaba adrede. El procedimiento requería que ambos padres la solicitaran, de tal manera que no era posible llevarla a cabo si uno de los padres se oponía. Al parecer, y según lo estricto de la ley, un padre solo o una madre sola no podría solicitar esta pena. En tercer lugar, a esta solicitud de ambos padres se añade la de los ancianos de la ciudad. La referencia que dice a la puerta del lugar suyo es una referencia al juicio que debían realizar los ancianos en relación a este joven rebelde. Entonces, por lo que se puede apreciar, debía haber un juicio justo realizado por una autoridad competente. En cuarto lugar, el joven no solo debe ser contumaz, que significa obstinado o terco, sino que debe ser también rebelde. Y a esto también hay que añadir que debe ser glotón y borracho. Esto indica varios aspectos: agresiones hacia los padres, físicas o verbales, vagabundo o en estado de indigencia, glotón y borracho. Así que si era contumaz y rebelde, pero no glotón y borracho, no aplicaba esa ley. En quinto lugar, los padres deben haberlo instruido. La palabra castigado en el hebreo tiene la acepción 2 del término en español, amonestar o instruir. Los padres no solo debían probar que el hijo era un rebelde y bueno para nada, sino que debían probar que lo habían enseñado en la verdad de manera correcta. Oído nuestra voz, dice el pasaje, y que lo habían castigado. Eso se le han instruido correctamente en todo. De no haberse dado esta cualidad de corrección y educación, aunque todas las demás cosas fueran ciertas, los padres no podían condenar al hijo. En sexto lugar, la muerte por apedreamiento se daba solo en casos de inmoralidad. El único otro texto que habla de matar a alguien con apedreamiento está en Levítico 20:27, y equivale a un acto de contacto con demonios. Las otras tres ocasiones que se menciona el apedreamiento está en este pasaje de Deuteronomio 21, Deuteronomio 17:4 y también en Ezequiel 16:40 en relación a una turba contra la política. En cuanto al pasaje de Deuteronomio, el amor de Dios se expresa evitando un juicio de rencor o de mala fe contra un joven adolescente o una persona con alguna discapacidad. Si se observa bien el texto, este tiene que ver con un individuo improductivo, violento, agresor y dedicado al daño, no solo de la familia, sino de otras personas. Todo pecado, sin importar cuál sea, se paga con muerte, pero en este caso Dios prácticamente eliminó el castigo de hijos con la muerte al establecer un proceso legal complejo y sistemático, cuando en la época era normal matar a los hijos, ya fuera por sacrificio a dioses paganos o porque eran rebeldes. Los israelitas tenían la idea de que si ellos hacían algo malo, quienes deberían morir en su lugar tenían que ser sus hijos, como dice Deuteronomio 1:39. Pero Dios dejó bien claro que los hijos no pueden morir porque los padres quieren. Tan terrible era aquel tiempo que se tuvo que establecer esta ley. El caso de Ananías y Zafira, que es otro texto difícil en Hechos 5, son un caso de consecuencia muy evidente. La muerte de ellos se debe a pesar que el Espíritu Santo era un objeto y no Dios. Tomando en cuenta el texto de Deuteronomio,
nosotros podemos deducir que una de las partes importantes de la vida de la familia es el ejemplo, que vale 1000 palabras. El apóstol Pablo escribió acerca del Señor Jesucristo en 1 de Pedro 2:21, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas. Por lo tanto, es nuestro deber conocer bien a Jesucristo, para seguir su ejemplo, sus enseñanzas y su amor. El Señor demostró cada día de su vida, por sus palabras y hechos, lo que era correcto, perfecto y completo. Entender su comportamiento es lo que nos ayudará a ser buenos cristianos y sobre todo buenos esposos y buenos padres. En relación a la familia, Jesucristo demostró un amor completo y perfecto. Como persona criada en la enseñanza perfecta de la ley de Dios, sabía que el valor de la vida humana comienza desde el embarazo hasta el fin de la vida. Respetar a un niño, no por lástima, por compasión o por ternura, hace que se pueda comprender las acciones que el Señor hizo en relación a cada niño y niña con las cuales Él se acercó, porque se está viendo a la persona en sí como un ser completo, valioso, merecedor de toda ternura, apto para ser querido, para ser desarrollado, para ser educado. Qué lejos está esta sociedad de seguir las pisadas del Maestro. Cada huella del Señor aún se percibe en la arena húmeda de este mar de inconsistencias y deterioro contaminante. Aún es posible dilucidar cada una de ellas y emprender el viaje en la dirección correcta. Aún existe oportunidad para que los errores sean detenidos y se establezca la verdad de Dios. Un padre que castiga al hijo debería ver cuán digno es para hacer semejante acto de corrección. Los padres justifican los castigos, sin evaluar su propia vida delante de los hijos y de Dios. Los padres gritan, berrinchean, sacuden sus manos contra la familia, emiten voces soeces y gestos amenazadores, esperando que su progenie no haga lo que precisamente le enseña con sus actos. Lo que haces, decía mi madre, retumba tan fuerte que no puedo oír lo que dices. Cuando hacíamos travesuras, la frase retumbaba en nuestros oídos. La disciplina y la corrección no debe esperar en la vida de un niño, pero se debe eliminar toda violencia destructora. La disciplina prepara a los padres para evitar el mal, y la corrección provee de las acciones prontas y previstas para ayudar a los niños a crecer. Es más efectiva una disciplina que forma por consecuencias que un golpe que deforma por temor. Hoy muchos elevan la voz diciendo que Dios nos está castigando, cuando en la Escritura el castigo de Dios aparecerá hasta que Jesucristo regrese. Por ahora solamente experimentamos las consecuencias de nuestros actos y decisiones. En el Antiguo Testamento la justicia de Dios se mostraba de inmediato y se podía observar cómo la muerte alcanzaba a los rebeldes, las plagas, las enfermedades y las terribles invasiones que producían esclavos y muerte eran causa directa del juicio de Dios. Pero esto era porque el pecado debía ser juzgado. Y aún no habían opciones de ser hijo del juez y ser libre de la condena, y solamente su justicia se manifestaba de forma inmediata, correcta y perfecta contra el pecado. Pero Pablo dice en Hebreos que cuando Esaú vendió su primogenitura, ni aun con lágrimas logró recuperarla, aunque su hermano Jacob aprovechó la necesidad para hacer sus negocios. La ley es implacable, pero es firme y es inmutable. El Padre proveyó un sacrificio perfecto como sustituto por todos los pecadores, y así con la venida de Jesucristo, la gracia y la verdad vinieron a ser una realidad en la vida de los hombres. En la era de gracia, no se ha eliminado la justicia y la ira de Dios, pero se ha postergado para permitir que cualquiera que comprenda y acepte el Evangelio sea salvado. Y cuando una persona cree en Jesucristo, deja de experimentar el azote de la ley y disfruta del amor del Padre. ¡Qué maravillosa verdad del Evangelio! Todo salvo es eternamente salvo, es hijo que jamás será abandonado ni despreciado por su Padre Celestial. Dios ha abierto la puerta para que la consecuencia del pecado no nos alcance, porque al creer en Jesucristo como Salvador, obtenemos libertad y somos libres de la pena del pecado. Ahora, cada hijo cuando peca recibe la consecuencia de sus acciones, pero el perdón siempre está disponible para que sea restaurado, disciplinado y restablecido a la comunión con su Padre
como se demuestra en Primera de Juan, capítulos 1 y 2. Esta verdad de las Escrituras nos dice que un padre cristiano que realmente imita a su Padre Celestial cuando educa a los hijos, hará lo que Dios hace. No hay ira destructora ni condenatoria en los padres que imitan a Dios. Solamente hay disciplina, enseñanza coherente y firme, que transforma la vida del hijo hacia una buena y fructífera persona. El castigo se limita a las consecuencias y nunca a la fuerza descomunal de los padres. No malentienda, no hablamos de alcahuetear, hablamos de formar. La formación cristiana no requiere de un golpe, requiere de exhortación, amor y perdón. No vamos por las casas regañando a la gente y dándoles paleta porque no quieren creer en Cristo. Predicamos, doblando las rodillas y siendo ejemplo en nuestras vidas del cambio que Cristo hizo en nosotros. Estimados padres, antes de levantar la mano para castigar, ¿ya habías doblado tus rodillas para orar? ¿Habías pedido de Dios la dirección? ¿Qué tanto sabes de la enseñanza bíblica de la corrección? Es probable que solo repitas como loro lo que pastores y viejos han dicho de 1 o 2 textos de Proverbios, y has ignorado totalmente lo que dice Deuteronomio 6 y el Nuevo Testamento. Es triste ver la violencia de padres cristianos hacia sus hijos, oponerse a una enseñanza sana de la Escritura solo para justificar su falta de tolerancia, de paciencia y de espiritualidad. Muchos son los que sienten que son espirituales cuando van a la iglesia a cantar y escuchar en beato silencio el mensaje, pero regresan peleando con su esposa y sus hijos en el viaje, y discuten por la comida y blasfeman y maldicen con sus palabras. No hay un testimonio, y son la evidencia de que el dicho popular tiene razón: candil en la calle y oscuridad en la casa. No crea que obligar a un hijo a ir a la iglesia le hace salvo. Eso solo podría hacerlo religioso, y en el peor de los casos, un craso enemigo del Evangelio. Tampoco crea que su hijo será obediente si usted es rebelde al pastor, a la enseñanza y a la iglesia. ¿Cuántos hay que salen solo criticando al pastor y transmiten a los hijos que es necesario criticar negativamente todo lo que proceda de una autoridad? En lugar de criticar, ¿no ha querido hablar con su pastor para indicarle su disconformidad, mostrando a los niños la manera correcta de tratar algo que no nos parece? Y si la cobardía es mayor que la inconformidad, es mejor que permanezca callado. Por eso, quisiera hablarles de la importancia de nuestro ejemplo en la familia cristiana. Los ejemplos que damos transforman o deforman. En nuestra era de pandemia, ¿ha notado que hay creyentes que no van al templo para no ser contagiados, pero concurren a paseos, andan en autobús, van a las playas y programan viajes? Excusas que solo demuestran sus mentiras. Y cuando sus hijos abandonan la vida cristiana, acuden a la iglesia acusándola de no hacer nada por sus hijos. ¿Sabía que es pecado no asistir al templo a adorar? Deje de excusarse que las iglesias están llenas de hipócritas y farsantes. Únase como uno de ellos a la iglesia para luchar juntos por el Evangelio y deje de criticar lo que tanto practica. Su familia será conducida a ser uno más si usted primero no ha cambiado su mensaje que transmite por sus hechos. En Hebreos capítulo 10, versículo 25 leemos: no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Observen el pasaje que abandonar la congregación es una costumbre de algunos. Esto es porque no quieren exhortar ni ser exhortados. Claro, no olvide que exhortar no es regañar ni vociferar, es animar con calor humano para soportar juntos las dificultades y las diferencias. Muchos no van a la iglesia y no saben que sus hijos seguirán ese ejemplo de por vida. El día se acerca y su testimonio como padre definirá si su familia conocerá a Cristo o no lo hará. La mayoría de cristianos no evangelizan a sus hijos. No les presentan el Evangelio ni les muestran la tolerancia cristiana. Rápidos para hablar pero lentos para escuchar, han ido calando en sus hijos los mismos errores que aprendieron de sus padres. La falta de consagración cobra muy alto los intereses del pecado. En Éxodo capítulo 20, versículos del 5 al 6, Jehová dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Observe que el pasaje no dice que Dios persigue a los hijos por las faltas de los padres.
sino que él visita la maldad de los padres sobre los hijos, es decir, la maldad que hacen los padres sobre los hijos hasta los bisnietos. El tema es de la idolatría y Dios está diciendo que el pecado de la idolatría se transmite como una tradición, que es la maldad que los padres dan a los hijos, y esa idolatría alcanza hasta los nietos. Qué difícil realmente es erradicar del corazón de los hijos la idolatría y las imágenes de sus casas. Solo la gracia les haría ver el error. Y muchos padres cristianos traspasan el látigo y la violencia como su ídolo de generación en generación. Y Dios visita a cada pecador, porque como juez debe castigar, y especialmente a quien se atribuye derechos que Él no le ha dado. Los padres aún no entienden que las malas acciones que ellos hacen serán prácticas y seguidas por sus hijos, y sus propios hijos harán lo mismo, convencidos de que hacen lo correcto. Los padres que castigan sin preguntar, que vociferan y que dan severas sanciones a los hijos, fueron educados de la misma manera. Solo la comprensión de la gracia les hará ver el error de los padres. Algunos han sido enseñados en que sus padres no se equivocan y que la educación grosera era la única forma y la siguen practicando de la misma manera. Pero el ejemplo de cada creyente, especialmente de cada padre, es esencial en el desarrollo de cada niño. Nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 12, 35 al 37, hablando de los falsos profetas, dijo: El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Observe que el resultado de ser justificado o de ser condenado depende de la acción de cada persona. Aunque Dios es juez, no juzgará como culpable al inocente ni emitirá juicio contra la persona que no ha hecho mal. Del mismo modo, Dios no recompensará al malo y al desobediente. Si el padre de familia entiende que a los hijos rebeldes y que por su testarudez hacen cosas indebidas, no hay que acudir a rescatarlos, sino guiarlos a corregirse, enfrentando sus problemas y errores, les hará un gran bien, y que al obediente el respeto y la exaltación nos anima a ser buenos, es una gran verdad. Seguramente si los padres supieran esto, no educarían a sus hijos como lo hacen ahora. El ejemplo de cada padre se demuestra no solo en las acciones, sino en el conocimiento. Saber distinguir entre travesura inocente y daño programado evitará conflictos que a futuro pesarán sobre los padres. Cada hijo debe aprender que sus acciones traen consecuencias y que cada consecuencia puede ser evitada si realmente son obedientes a los principios correctos. En la parábola de los dos hijos, Jesús nos enseña cómo reacciona un padre entre la obediencia y la desobediencia. Un padre cristiano podrá diferenciar entre un hijo obediente o desobediente por las acciones y no por las palabras. En el relato bíblico leemos de Mateo 21, 28 al 32. Mas, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegando al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y llegando el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Yo, Señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dicen ellos: el primero. Les dice Jesús: de cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, y los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. La salvación depende de la obediencia, no de las palabras falsas de la boca de las personas. Un padre cristiano sabe que su hijo es obediente cuando ve las acciones de obediencia. Observe que en este pasaje el primer hijo suena a ese chico malcriado y rebelde, porque ante el pedido del padre dijo: no quiero. ¿Cuántos padres le habrían dado su merecido o le habrían castigado por rebelde? Pero este padre no lo hizo. Respetó la palabra del hijo y solicitó la ayuda al otro. Este segundo respondió: yo, Señor, voy. ¿Qué diferencia? El primero suena irreverente y respetuoso, pero este hasta le dice Señor a su padre, educado y con referencia a su padre. Pero el segundo, educado y formal, era rebelde de corazón, desobediente y mentiroso.
El primero era obediente, compasivo y honesto. Por eso el primero se arrepiente y cambia su accionar. Jesús pregunta cuál de los dos hizo la voluntad de su padre. Obviamente el primer hijo, aunque al principio sonó rebelde, fue el obediente, y es muy probable que en nuestra sociedad haya sido recompensado el desobediente y castigado el obediente. Estimado padre, ¿ha considerado ser ejemplo de vida, de santidad y de perdón para sus hijos y su familia? ¿Ha considerado cuál es la verdadera imagen que refleja usted a los suyos? Porque reflejar algo a quienes no son familia es ser peor que un incrédulo. Según dice Pablo en 1 Timoteo 5:8, por eso controle primero su ira, cierre su boca y eleve su pensamiento en oración a Dios antes de castigar sin pensar. Lo más probable es que notará que el castigo que surgió de su corazón era incorrecto. Esto me lleva a otro punto igualmente importante. ¿Qué ejemplo dan los padres como esposos? Realmente el padre es la figura defensora y amante de la esposa, y la esposa es la figura respetuosa y dedicada del esposo. No hablamos de las perspectivas humanas, sino de las divinas. Una familia debe tener pilares firmes, estables y seguros en la palabra de Dios. Usted que corrige a sus hijos, ¿cuántas veces los ha instruido en la oración y el estudio de la Escritura? Claro, también algunos cristianos que educan con calma han olvidado tan importante labor. Habíamos hablado en un comentario anterior de la importancia de una enseñanza que repite, que aclara, que inculca en los hijos las sagradas enseñanzas. Pero eso no significa mucho si los padres no hacen su parte. ¿Ha podido dejar de lado el fútbol o el juego que le apasiona ante una necesidad de su esposa, hijos o familia para orar al Señor por dirección? No me diga que no hace eso y espera que Dios le guíe a sus hijos a la santidad y la obediencia. Bien dijo el profeta Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Cuántas veces no se ha engañado pensando que está educando bien los hijos y solo está demostrando que usted mismo es un rebelde, testarudo y nada moldeable en la vida cristiana? En Efesios capítulo 5 versículo 21 al 33, Pablo, hablando sobre el sometimiento mutuo de los esposos para explicarlo, usa la figura de Cristo con su iglesia. Pablo ve aquí a la iglesia en la figura de una esposa. Por tanto, la ve ya glorificada y no la ve como es ahora, iglesias independientes que aún no están física y presencialmente al frente de Jesucristo. Pablo ve la iglesia en el cielo, a esa futura gran congregación de los santos donde habrá un solo pastor y obispo de nuestras almas. Y en su comparativa, Pablo ve a la familia cristiana y no la compara con la realidad actual de imperfección, sino con la perfecta iglesia, sin mancha ni arruga. Y en ese escenario podemos ver al matrimonio en un estado de igualdad en la santidad. El esposo amando a su esposa con sacrificio y entrega y ternura, como Cristo ama a la iglesia, y la esposa está respetuosamente dirigida hacia la cabeza, respetándolo como autoridad, como la iglesia lo hace con Cristo. Observamos incluso que el amor sacrificial del esposo es la forma correcta de sometimiento masculino, en tanto que el respeto de la mujer al esposo es su bandera de sumisión. No solo la esposa se ha sometido voluntariamente al esposo, sino que el esposo se ha sometido voluntariamente a su esposa. Hay dos sometimientos, y la frase someteos unos a otros nos recalca que es imperativo que ambos se sometan mutuamente, en respeto a las funciones y diferencias propias de cada uno. Por eso, los padres que se esfuerzan en este respecto mostrarán a los hijos el principio básico de la sumisión y el respeto a los padres. Padres que no se respetan mutuamente no podrán esperar que sus hijos les respeten y se les sometan. Hay un proceso de vida mutua, cristiana y bíblica, que demarca el crecimiento normal y natural de cada niño. Si atendemos al orden, la ordenanza de sometimiento mutuo en el matrimonio, que menciona Pablo en Efesios 5, es la antesala para hablar del respeto de los hijos a los padres en el capítulo 6. No podemos desvincular Efesios 6 de Efesios 5, porque aplicaríamos y entenderíamos equivocadamente el proceso bíblico de la educación cristiana. Y con esto quiero terminar este tema, porque en el contexto de Pablo, la obediencia de los hijos y de los empleados que se describen en el capítulo 6 son el resultado de hogares de acuerdo al corazón de Dios. Los empleados eran buenos y responsables y los hogares donde se criaron han sido fortalecidos y formados adecuadamente.
El hogar cristiano, compuesto de un varón y una mujer, cría a sus hijos bajo los valores de la responsabilidad, la amabilidad, el servicio, el trabajo, la educación, la moral y la formación. Solo el pecado vería esto como malo y perverso, y buscaría dañarlo de forma grave. Por eso el cristiano debe estar alerta, pendiente de la verdad de Dios, obediente a la voz de Jesucristo. No es posible ir cambiando como cambia el mundo. La psicología cambiará, la psiquiatría y cualquier otra rama que sea definida por el humano pecador siempre cambiará porque el humano es pecador y el pecado torcerá todo lo que haga. Eres un buen ejemplo en casa, tu cónyuge e hijos. Ven en ti la gracia de Dios, el testimonio fiable que no busca desquite ni castigos, sino el perdón y la restauración. Realmente en usted está el amor de Dios mostrado. ¿Cómo es su vida cristiana? ¿Es usted un buen ejemplo? Recuerde que una acción vale más que 1000 palabras. ¿Es usted obediente a Cristo? ¿O simplemente es usted una persona que aparenta lo que realmente no es? ¿Cómo ha educado a sus hijos? ¿Y cuál es su base? La base es castigo o ejemplo. Defina delante del Señor su condición. Si desea aprender más, comuníquese con el Ministerio del Mensaje Bautista al correo electrónico cemacecr@gmail.com o bien diríjase a la página web www.iglesiaalabanzas.com.